poderes, los casos, cómo se pueden clasificar, y sobre todo que en el juego del interés social tenga que ver con estos conceptos, bueno, pues entonces pudiéramos decir que por interés social, en el caso y en el ejemplo que estábamos viendo, por interés social es viable el proteger el derecho al medio ambiente sano. Y otro juzgador, del mismo caso que estábamos poniendo en el ejemplo, pudiera decir que por interés social sobresale el derecho a la libertad de empresa. Entonces, el interés social pareciera que es algo vago si es que no tenemos una visión, de Estado. Pero bueno, finalmente lo que tenemos que apelar es que el interés social es un concepto muy importante para los problemas de ponderación, pero esos problemas de ponderación se tienen que resolver precisamente haciendo viable esta consideración de que el interés social tiene que ver siempre con la visión de Estado que busca cada Estado, ¿no? Cada Estado tiene que atender a ese interés social. ¿Qué dicen los tribunales del interés social? Bueno, los tribunales en el interés social, ¿qué es lo que dicen? En la primera parte, para no abundar sobre el tema, porque ya estamos fuera del tiempo, para poder comentar el interés social, bueno, pues los tribunales dicen, la primera parte, que me voy a permitir leer, dice: el orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición. Eso da a entender que el interés social pues es un concepto vago, es un concepto genérico, y que como concepto genérico precisamente pues necesitamos la claridad de saber qué es interés social. Interés social es seguridad pública, interés social es el medio ambiente, interés social es la cultura, interés social es la ecología, el interés social es un Estado paternalista, porque si entonces buscamos quién es el interés social o qué es el interés social también podría justificar todo. Si nosotros analizamos entonces quién provocó el nazismo, pudiéramos decir que el interés social provocó el nazismo. Aquí tenemos una lámina de varias de las leyes que se establecieron, disposiciones administrativas y reglamentos que se establecieron en el nazismo, que normalmente en este tipo de conferencias el ejemplo siempre son los nazis, porque no queremos herir susceptibilidades, y en México ha habido normas de este tipo. Al que le interese podemos hablar de los yaquis, que en Sonora, que es un estado, una provincia del norte del país, a los yaquis, que es un grupo indígena, en la época de Porfirio Díaz, en la época del Porfiriato, pues resulta que se los llevaron a sembrar en Equén, al sur del país, y entonces se los llevaron a la provincia de Yucatán. Y bueno, pues ese traslado de los yaquis pues fue totalmente arbitrario, fue tratarlos como esclavos, y bueno, pues desafortunadamente no estamos en América Latina excluidos de este tipo de normas arbitrarias, pero bueno, finalmente siempre se utiliza este concepto de quién provocó, como ejemplo de quién provocó estos estados absolutistas, pues normalmente se utiliza desafortunadamente el tema del nazismo. Y aquí tenemos una lámina de todas esas disposiciones persecutorias, todas esas disposiciones que de alguna manera pues limitaron todos los derechos habidos y por haber, y pareciera que esto también fue por interés público, por interés social, por orden público. Entonces el interés social, el interés público pareciera que está justificando todo. Si analizamos nosotros qué fue lo que sucedió en el nazismo, que es el ejemplo que estábamos viendo, bueno, pues pareciera que lo que generó el nazismo es ese interés social para justificarlo, ese interés público, ese sentimiento del pueblo. Si nosotros recordamos en la época del nazismo, pues ese interés social era sinónimo de sentimiento del pueblo. Y entonces, ¿quién fue el que generó ese nazismo? Pues ese nazismo, hoy después de tantos años, encontramos que el nazismo es fruto de la banalidad del mal, es decir, una absoluta falta de distinción entre lo que es lo bueno y qué es lo malo. Eso es precisamente lo que viene siendo la banalidad del mal. En la teoría del derecho hablamos mucho de la irretroactividad de la ley. Valdría la pena, no da tiempo en esta exposición, pero valdría la pena algún día hablar del juicio de Adolf Eichmann, que ustedes saben que fue detenido en Buenos Aires en forma ilícita por el pueblo israelita. Lo llevaron a juzgar a Israel,
y entonces este señor Adolf Eichmann, que fue general alemán, que fue de los encargados que mandaron a las cámaras de gas a millones de personas, bueno, pues le preguntaron que cuál era la razón por la cual había cometido toda esta serie de ilícitos, y él dijo, era mi trabajo. Y entonces, como es mi trabajo, pues precisamente por eso es que cometí toda esta serie de atrocidades. Al final Adolf Eichmann es sentenciado. Adolf Eichmann es sentenciado a pena de muerte, fue muerto en la horca, y bueno, pues Adolf Eichmann, su mejor defensa fue precisamente la obediencia debida. Precisamente esa obediencia debida tiene sus límites, y Roxin, uno de los grandes autores de derecho penal, pues establece precisamente lo que viene siendo toda una teoría para excluir la obediencia debida de la responsabilidad penal. Porque resulta que en la época del nazismo, pues pareciera que lo que sucedió es lo que cita esta nota de Hilbert. Dice, que me voy a permitir leer, que está aquí en esta lámina, dice: la mayor parte de las personas que participaron en el genocidio no dispararon rifles. Casi todos los burócratas redactaron memorándums, elaboraron anteproyectos, hablaron por teléfono y participaron en conferencias. Destruyeron a mucha gente sentados en sus propios escritorios. Eso es precisamente lo que sucedió con la banalidad del mal. Es decir, una serie de medidas en las cuales pareciera que los congresos, pareciera que los diputados, pareciera que todos los encargados de dedicarse a resolver estos problemas, pues se quedaron en un sentimiento de que era lo mismo hacer el bien que hacer el mal. Esto mismo lo ha retomado Eduardo Galeano, que hace mención en algunas de sus obras, hace mención de lo que vamos a leer, en que está en la lámina a continuación. Dice: yo cumplo órdenes, para eso me pagan. Si no lo hago yo, lo hace otro. Hamouf, un árabe, dice: fue torturado por un oficial francés durante varios meses, y cada día a las 6 en punto de la tarde el torturador se secaba el sudor, desenchufaba la picana y guardaba los demás instrumentos de trabajo. Es decir, su función era meramente operativa. Su función era la función de que no distinguimos entre lo bueno, dentro de lo bueno y lo malo. Y el interés social es eso. El interés social es que puede justificar lo bueno o puede justificar lo malo. ¿Qué dice George Orwell? Mientras escribo, seres humanos altamente civilizados vuelan por encima de mi cabeza e intentan matarme. No sienten animosidad contra mí como individuo, ni yo contra ellos, solo están cumpliendo con su deber. Él estaba en una ciudad alemana que estaba siendo pues de alguna manera bombardeada por los ejércitos americanos y el ejército inglés, etc. Hannah Arendt, que se dedicó a redactar el juicio de Eichmann en Jerusalén, bueno, pues Hannah Arendt que redacta este libro, y que hay un prólogo en castellano un prólogo en castellano que se editó en Argentina, y ese prólogo en castellano hace mención precisamente de la explicación de lo que hace Eichmann en Jerusalén y lo que dice esta tratadista y filósofa mencionando todo lo que sucedió en este juicio. Y ella llega a un resumen, llega a una conclusión que dice: la lección más devastadora en el terreno moral de Auschwitz no es que pudiéramos ser recluidos en cualquier momento, sino que pudiéramos ser nosotros los vigilantes de los campos de concentración. Y precisamente todo justificando el interés social. ¿Qué hacen los tribunales? ¿Qué hacen los tribunales con el interés social? Pues el interés social pareciera que lo resuelve todo. El interés social es adiafórico, es decir, es neutro. ¿Qué significa que sea neutro? Adiafórico significa éticamente neutro. Ni es para bien ni es para mal. No hay responsabilidad moral. No hay responsabilidad moral por los jueces, no hay responsabilidad moral por el policía, no hay responsabilidad moral por el legislador, por la autoridad administrativa. Dice Dwight McDonald: ahora debemos de temer más a las personas que obedecen a la ley que a quien la viola, precisamente por esa concepción de la obediencia debida, y por esa concepción de que el interés social pareciera que hoy es un concepto neutro, un concepto que pudiera justificar algo indebido o algo correcto, algo que sea bueno o algo que sea malo, algo que sea plausible o algo que no sea plausible. El interés social resuelve todo, y pareciera que el interés social protege a los débiles,
a los bienes colectivos, a los excluidos, a la sociedad, respeta los procedimientos, respeta los fines. Es decir, estamos viendo cómo en esta lámina el interés social justifica todo, cómo el interés social puede ser de izquierda, el interés social puede ser de derecha. Sin embargo, a la conclusión que llegamos, si no definimos qué es interés social, es que pareciera que el interés social es inobjetable. Si el interés social es inobjetable, pues entonces el interés social justifica tanto a la izquierda como a la derecha. Habría que pensar si cuando se derrumbó el muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín se cayó del lado izquierdo, se cayó del lado derecho. ¿Qué es hoy la izquierda y qué es hoy la derecha? El interés social justifica hoy a la izquierda y justifica hoy a la derecha. El interés social es suficiente para justificar ambas posiciones políticas, ambas posiciones jurídicas. Pareciera que el interés social hace mención a una interpretación correcta de la Constitución. Pareciera que el interés social es el mayor acceso a la justicia y por otro lado es la mayor restricción a la justicia. Parece que el interés social respeta la dignidad humana y se entiende como interés social el respeto a la dignidad humana, el no al aborto y a la eutanasia, y también por interés social sí al aborto y sí a la eutanasia. Y entonces el interés social frena una protesta en una calle pública, en un lugar público, en una vía pública, y el interés social permite una propuesta. Entonces el interés social pareciera que justifica todo. El problema es que habría que analizar si el interés social es un concepto jurídico o el interés social es un concepto político. Al final parece que lo estamos utilizando por razones políticas. Dice Richard Rorty: mientras el proletariado está distraído de su propia desesperación con acontecimientos ficticios creados por los medios de comunicación, los superricos no tienen nada que temer. Pareciera que el interés social es más una función política que una función jurídica, que su función es justificar un estado de seguridad pública, que ese estado de seguridad pública beneficie en cierta forma a ese poder económico, y que si ese interés social lo seguimos utilizando de esa manera, pues pareciera que el Estado hace precisamente lo que establece esta disposición. Es decir, dice en esta obra de Idea General de la Revolución, Pauthon dice: ser gobernado es ser vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, reglamentado, encasillado, adoctrinado, sermoneado, fiscalizado, estimado, apreciado, censurado, mandado por seres que no tienen título, ni ciencia, ni virtud. Es decir, el interés social está justificando tanto la maldad como las cosas buenas, tanto las cosas éticamente válidas como las cosas éticamente censurables. Hoy el interés social tiene que tener un concepto de juricidad. Los grandes autores del derecho como Hans Kelsen, Robert Alexy y Gustavo Radbruch, pues siempre se hicieron esta pregunta: ¿por qué es la orden del funcionario de Hacienda una norma individual jurídicamente válida bajo la forma de un acto administrativo, a diferencia de la orden del asaltante? Bueno, pues pareciera que la diferencia entre una orden de Hacienda y una orden del asaltante es su juricidad. Y si el interés social no le damos ese carácter de juricidad, hoy lo que estamos viviendo es un problema en que el interés social justifica todo. El interés social está defendiendo a los productores y defiende a los consumidores. Defiende el derecho laboral y defiende la McDonaldización laboral. Defiende la tecnología y la ciencia hacia su libertad o hacia su contención. Defiende la democracia y defiende la cleptocracia. Defiende la justicia y la seguridad jurídica. Defiende la seguridad jurídica y defiende la libertad. Defiende la intimidad y la seguridad pública. Hoy el interés social tenemos que perderle esa concepción adiafórica, debemos de darle un mayor sentido jurídico, pero ese sentido jurídico se puede dar solamente habiendo una visión de Estado. Hay tres visiones de Estado: el Estado de seguridad jurídica, el Estado de seguridad social y el Estado de seguridad pública. Tenemos que ubicar en qué tipo de Estado nos encontramos para saber cuál es el interés social en el que vivimos. Y desde luego el interés social es un concepto que va a servir para resolver aquellos casos difíciles y aquellos casos trágicos cuando se presentan ante una sentencia o ante un tribunal.
Hoy el problema que tenemos con el interés social es este concepto que hace mención en la lámina, interregno. Interregno significa ese espacio entre un rey y otro, ese espacio entre una ley y otra, ese espacio entre una época y otra. Hoy el Estado premoderno, el Estado posmoderno, está viviendo en ese periodo de interregno, es decir, en un estado en el cual estamos transitando a otro estado, ante otra situación, ¿no? El estado visto como situación de la humanidad, ¿no? Y esta situación que se encuentra en la humanidad, pues pareciera que lo que genera es la necesidad de pasar a una función más jurídica de este interés social. El interés social nos puede servir siempre y cuando le demos mayor juridicidad que razones políticas para su vigencia y para su existencia. Pues les agradezco mucho la atención que hayan tenido a esta pequeña exposición y espero que haya sido de su interés. Les agradezco mucho a todos. Muchas gracias. No, gracias. Ya nada más para concluir, queremos agradecer a la Escuela Libre de Derecho de Puebla la que nos haya prestado sus instalaciones para la transmisión de esta cátedra y agradecer nuevamente su atención y al doctor Servino Vergara. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.